71 años atrás, Estados Unidos y Reino Unido mostraban su verdadera cara y sobre todo, los verdaderos intereses que tenían sobre Irán mediante un golpe de Estado. De esa manera, nada más y nada menos. La trama se conoció en ese entonces como Operación Ajax. Y era una trama que en su momento puso fin a un gobierno democráticamente electo. Estamos hablando del gobierno del primer ministro iraní Mohammad Mossadegh, un premier bastante popular en Irán, pero sumamente odiado por Occidente, sobre todo odiado por Londres, odiado por el Reino Unido, y todo ello debido a su histórica decisión de nacionalizar la industria del petróleo iraní. Bienvenidos. ...71 años han pasado desde este escenario. El golpe de Estado contra el entonces primer ministro iraní, Mohammad Mossadegh. Un plan conjunto del Reino Unido y Estados Unidos para derrocar al primer gobierno democráticamente electo de Irán. Esta trama, conocida como Operación Ajax, en los archivos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, puso fin al gobierno de Mossadegh. Una figura muy popular en Irán, pero odiada en Occidente, sobre todo en Londres, debido a su histórica decisión de nacionalizar la industria petrolera iraní. El golpe también restauró en el poder al último monarca de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, y dejó decenas de ciudadanos iraníes muertos. La vergüenza del derrocamiento del gobierno elegido democráticamente del Dr. Mossadegh en Irán a través del golpe de Estado del 19 de agosto de 1953 y el apoyo político de seguridad y militar al despotismo permanecerá para siempre en la frente de los regímenes de Estados Unidos y Reino Unido. Es el cuestionamiento que ha hecho la Cancillería iraní. La cartera también ha denunciado que la esclavitud, el colonialismo, el golpismo y las intervenciones militares en otros países son solo parte del oscuro y vergonzoso historial de las injerencias de Estados Unidos y el Reino Unido en el mundo. La exigencia de justicia se mantiene. Más de 400.000 iraníes de más de 20 provincias han presentado una demanda contra Estados Unidos por el golpe de Estado. Este tribunal, conforme a la Carta Magna de la ONU y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, tiene la competencia para conocer la demanda. El reclamo se desglosa sobre el Departamento de Estado, el Banco Central, la Agencia Central de Inteligencia, el Departamento del Tesoro, el Congreso de Estados Unidos y la Reserva Federal. Pues para entonces, la nacionalización de la industria petrolera de Irán por Mossadegh fue el comienzo de una lucha para evitar el saqueo de recursos nacionales por parte de los estadounidenses y británicos. No obstante, el golpe de Estado de 1953 dio comienzo al dominio total de Estados Unidos sobre Irán, que duró más de 25 años. Estados Unidos siempre trataba de llevar a los pueblos oprimidos bajo su yugo. Un ejemplo es el golpe de Estado del 19 de agosto, cuando hizo volver al país al rey Pahlavi para que continuase sirviendo a los estadounidenses y británicos. El objetivo de esta acción legal es justicia e indemnización por los daños materiales y morales infligidos a los iraníes durante más de 25 años, así como por la apropiación indebida de recursos petroleros y no petroleros del país. No son historias nuevas, son historias que se repiten durante décadas y sigue la injusticia. Vámonos de inmediato para el análisis. Nos acompañan, como de costumbre, los expertos en esta edición, comenzando la semana en Detrás de la Razón. Ya le va a ver en pantalla esta noche junto a nosotros el Sheikh Abdul Karim Paz. Es experto en asuntos islámicos y está en el Líbano, y además el Sheikh Abdul Karim Paz conoce muy de cerca la historia reciente de Irán y también la historia de esta región de Asia Occidental. También para acompañarnos en el análisis, desde Londres, en el Reino Unido, está el analista político, investigador, analista internacional y escritor Isaac Biggio. Nos acompaña para tratar de entender toda esta situación y darnos, junto al Sheikh, luces
del porqué de todo este tema y sobre todo las lecciones, ¿no?, que nos dejan. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy buenas. Bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, por favor, muchas gracias. Gracias, Sheikh. Gracias, Isaac. Gracias por acompañarnos. Sabemos que su tiempo es realmente limitado y por eso agradecemos encarecidamente esta participación. Sheikh, a ver, quiero comenzar con usted. 71 años después, esa exigencia sigue viva, se mantiene, se manifiesta a lo largo de los años, se manifiesta todos los 19 de agosto. ¿Y esto cómo se traduce para la población iraní ahora, no, para la población actual, sobre todo, cuando hay mucha población joven, cuando han pasado de más que 71 años, se puede resumir que 3, casi 4 décadas, 4 generaciones prácticamente, 3 o 4 generaciones? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Es una gran lección histórica, reciente, para todo el pueblo de Irán, las generaciones nuevas, para que sepan las raíces de este gobierno que quiere o declama, digamos, posturas democráticas, de respeto a los derechos humanos, que acusa a los demás, que enjuicia a los demás, que se establece a sí mismo como un juez en un tribunal para determinar quién sí, quién no, dónde hay elecciones limpias, dónde no, dónde hay democracia, dónde no, que se autoproclaman maestros de la democracia, que incluso están dispuestos a hacer guerras justificadas, según ellos, para llevar la democracia a lugares que también, según ellos, no la hay. Y sin embargo vemos que desgraciadamente hacen algo que aborrece mucho Dios, que es declamar algo con la palabra, pero hacer exactamente lo contrario. Es decir, estar detrás de los golpes de Estado, anulando los procesos democráticos, porque, y sobre todo cuando los procesos democráticos o la autodeterminación de los pueblos no quiere que usufructen sus riquezas en su propio territorio, en su suelo, y rechazan el dominio, la pretensión de soberanía sobre sus recursos y sobre sus vidas de parte de Estados Unidos recurre a golpe de Estado, y esta es una política que comenzó a establecerse con el golpe de Estado a Mossadegh, y que poco tiempo después se hizo un golpe de Estado también en Argentina. Es decir, se puede decir que bien terminó la Segunda Guerra Mundial, comenzaron esta serie de golpes de Estado como políticas encubiertas y recién después reconocidas de mucho tiempo, en la que estuvieron implicados para cambiar el curso del deseo de los pueblos, siendo que ellos levantan la bandera de la democracia, ¿no? Toda una contradicción. Esa contradicción sigue vigente y es necesario que las nuevas generaciones sepan exactamente cómo es esta conducta permanente de Estados Unidos y estén prevenidos para ello. Esa democracia que dicen pregonar y que es la que solamente le funciona a la Casa Blanca, pero cuando es una política completamente opuesta a la Casa Blanca, ellos pretenden imponer la democracia que a su juicio es la que realmente funciona. A ver, Isaac, ¿cómo conseguir que la justicia internacional actúe acá cuando los tentáculos, no solamente de Estados Unidos, sino también del Reino Unido, han penetrado todos los organismos internacionales, incluidos los de justicia, incluidos los de derechos humanos? ¿Cómo conseguir acá eso? Bueno, déjame hacer primero un comentario. Sí. Mira, al respecto. La caída de Mossadegh no abrió ninguna democracia porque era un primer ministro electo democráticamente. Y más bien su caída, que fue organizada a través de protestas impulsadas por la CIA, ya se han desglosado los documentos norteamericanos, fue para restaurar una monarquía absoluta. Claro, que duró prácticamente 25 años bajo el dominio también de Estados Unidos, sí. Exactamente. Así es, o sea, ahí no pueden decir que fue para traer democracia, fue una monarquía absoluta. Entonces, ¿dónde está la democracia? Y lo que pasó en Irán se empalma con lo que pasó poco después en Guatemala, como ya dijo mi colega, lo que pasó en Argentina con el derrocamiento de Perón en el 55, después con la invasión de los laboristas de Israel al canal de Suez para evitar que este sea nacionalizado, y con el apoyo de Francia y del Reino Unido. O sea,
siempre que se ataca un interés de las grandes multinacionales, estas orquestan un golpe, que no siempre usan la palabra democracia, pero siempre hay una excusa para un golpe. En este caso el golpe era para supuestamente frenar el comunismo, pero lo que al final hemos tenido una monarquía absoluta, teocrática, a la cual además Estados Unidos no tiene ningún empacho en ayudarle a que tenga una bomba nuclear, y en cambio ahora al actual Irán no lo deja tener ni siquiera una planta atómica. Bueno, en cuanto a tu pregunta, es cierto que las organizaciones de justicia internacional están bastante influidas por las potencias occidentales, pero también es cierto que empiezan ya a haber cambios, porque si no, ¿cómo se explica que la Corte Internacional de Justicia, como el Tribunal de la Haya, esté empezando a pedir la cabeza de Benjamín Netanyahu? Entonces hay una presión de las naciones en el mundo al respecto, ¿no? Entonces el dominio que existe no es total y está siendo perforada porque hay una presión de la mayor parte de los 193 miembros de las Naciones Unidas. Hay una presión también de las propias poblaciones. Aquí, por ejemplo, en el Reino Unido han habido más de 16 marchas por Palestina. Yo no recuerdo nunca en la historia británica que haya habido marchas tantas y tan regulares en solidaridad con un determinado pueblo. No recuerdo, y menos con tanta cantidad de gente. Entonces, yo creo que, por un lado, el hecho de que varias naciones empiecen a protestar, que hayan protestas dentro de los mismos grandes imperios, ¿no? Porque ha habido también marchas muy grandes en Estados Unidos, inclusive hasta dentro de la propia comunidad judía hay grandes movilizaciones contra lo que viene haciendo Netanyahu. Entonces, todo esto viene perforando las posibilidades de que tengan una impunidad, ¿no? Y esta es la primera vez en este año que un aliado total de Washington se les pide orden de arresto internacional, como es el caso de Benjamín Netanyahu, y que a Israel por primera vez se le quiera juzgar por genocidio. Entonces hay un cambio. Además, hay una nueva coordinación de fuerzas internacionales. Está el surgimiento de los BRICS, que China, Rusia empiezan a pararle claro, ese nuevo orden mundial. Es un nuevo orden en el cual ya Estados Unidos no puede hacer lo que quiera. Esto es lo que hace 3 décadas atrás, cuando Estados Unidos destrozó a la Unión Soviética y le ganó la Guerra Fría, entonces podían hacer lo que querían. Se invadieron a Irak, se invadieron a Afganistán, Libia, Siria, pero ya esa época, Yugoslavia, ¿no? Ya esa época ya pasó. Ahora estamos en una época en la cual ya hay otras potencias que la frenan en Ucrania, que China le está quitando el primer puesto como primera potencia global a los Estados Unidos, que Brasil se les planta en América Latina junto con Venezuela, con México, ¿no? Con Colombia ahora, antes era Argentina, ya no es Argentina. No. Entonces hay una nueva correlación de fuerzas a nivel internacional y esto hace que los Estados Unidos no tengan esa capacidad para hacer golpes como antes. Ahora los golpes son más disimulados. Por ejemplo, ahora mira lo que viene pasando en Venezuela. No están en la capacidad ahora de hacer un golpe como el que quisieron hacer con Juan Guaidó cuando fue Maduro electo por segunda vez. No están en la capacidad. No movilizan mucha gente en las calles. No tienen ese apoyo internacional que tuvieron cuando en la época de Donald Trump. No hay la capacidad de hacer intervenciones, no hay eso. Entonces, ha sido una hegemonía que ha venido en detrimento a lo largo de los años y basta solamente con conocer los ejemplos, sobre todo, por ejemplo, en esta región de Asia Occidental. ¿Qué ejemplo ha dejado o qué legado ha dejado Estados Unidos, por ejemplo, en esta región de Asia Occidental? Ya vuelvo con usted, Isaac. Sheikh, fuera de las fronteras iraníes, ¿qué efecto puede tener esta demanda que han interpuesto ante los tribunales iraníes, ¿no? Desde luego, más de 400.000 personas, cerca de 402.000 personas que están exigiendo justicia. Ojo, a ver, mucha de esta gente que estaba exigiendo justicia a lo largo de los años, pues ya no está en este plano terrenal, ¿no? Pero son sus descendientes los que también han venido acá exigiendo esta necesidad de real justicia. Pero ¿qué efecto puede tener más allá de las fronteras iraníes? Bueno, en principio habría que ver qué eco pueden llegar a tener en
en la Corte de la Haya, en la Corte Internacional de Justicia, digamos, en los organismos estos que, si bien están muy condicionados y son débiles, como bien decía Isaac, empiezan a manifestar un grado, aunque sea todavía mínimo y aunque no sean vinculantes, de autonomía, que es en el campo diplomático son derrotas importantes para esa escenografía que arma Estados Unidos, donde siempre se pone como el adalid de la justicia y de la democracia. Así que creo que eso va sumando. Irán es un país que se ha levantado y que ha resistido y que resiste, y por lo tanto lo peor que hay para un hipócrita que dice algo y hace el contrario es que alguien lo resista, porque entonces se le cae ese disfraz y se vuelve cada vez más arrogante, más dictador, abiertamente más dictador, es decir, digamos, aumenta su contradicción y se hace más visible y más patente para aquellos que todavía de alguna manera están bajo el influjo de su propaganda y creen de buena o mala fe de que realmente Estados Unidos encarna esa suerte de justicia y de policía mundial. Así que yo creo que todas estas demandas son una manera de presionar en el ámbito diplomático, y en la medida que se vayan sumando muchas otras, porque es tan evidente. Aparte, recuerdo que la ministra de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, en tiempos de, si no me equivoco, creo que fue de Bush, Madeleine Albright, reconoció abiertamente, creo que fue a raíz eso fue en el 2000. Eso fue en el 2000. La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, si no me equivoco, fue en el 2000. Yo creo que ella estaba buscando a Estados Unidos de alguna manera que Irán se sume a esa coalición que se hizo en su momento para castigar a Irak por su ataque a Kuwait. Y entonces en ese intento de acercar a Irán, digamos, a que colabore y que preste de alguna manera su espacio aéreo eventualmente, o que se sume a esa coalición, que no lo logró finalmente, pero que intentaron, en ese contexto fue que Albright reconoció que en 1953 la CIA había operado ese golpe de Estado. Con lo cual, me imagino que ante cualquier tribunal, a confesión de parte, relevo de prueba, por lo cual es un caso ganado. Si se demora es por los condicionamientos que dijimos antes, pero como bien dijo Isaac, el mundo está cambiando y poco a poco se empiezan a animar. En África ya hay políticas de algunos países de revertir el proceso de colonización y de robo de recursos. Y inmediatamente los BRICS intervienen de alguna manera. O sea, ya hay en el mundo que se levanta en pro de sus propios derechos. No decimos de ninguna manera que sea un abuso de poder, sino en pro de sus propios derechos ya encuentra aliados importantes como para poder contrarrestar los complots y las políticas esas clandestinas o semiclandestinas que realiza Estados Unidos y las potencias occidentales para seguir apoderándose de los recursos ajenos. Así que yo creo que sí, efecto puede tener, y todo tiene que sumarse y todo tiene que inspirar a otros para que se animen también. La República Islámica realmente es un gran ejemplo de resistencia, y seguramente que mucho de lo que vemos hoy en día como en la resistencia de la región del Medio Oriente o en otras partes, sin duda que cualquier pueblo que se levanta con decisión y coraje, como hoy los palestinos, inspira a otros pueblos a que la lucha, a que el camino es posible, a que la victoria es posible, y que, como bien dicen aquellos que resisten y saben del tema, dicen, y lo decía el Imam Khomeini también, el sufrimiento, los sacrificios que depara la resistencia, porque sin duda los conlleva, es menor a los sacrificios y sufrimientos y la indignidad que depara la esclavitud y la sumisión, la dependencia y el colonial. Y hablando de dependencia, venga Isaac, a ver, usted ha estudiado muy bien toda esta región de Medio Oriente, los acontecimientos de las últimas décadas, ¿no? ¿Qué lecciones deja este golpe de Estado, pero no para los países que integran, por ejemplo, el eje de la resistencia, no, sino todo lo contrario, para aquellas monarquías árabes que aún mantienen estrechas relaciones, o dependencia, no, más bien, yo creo que esa es la palabra, dependencia de Estados Unidos, de Reino Unido, dependencia de Occidente, pero acá en la región de Asia Occidental?
Bueno, yo creo que hay una alerta, porque ya la monarquía pro Estados Unidos absoluta del Shah fue derrumbada por un levantamiento popular, por una revolución de masas. Recordémonos también que monarquías absolutas pro Estados Unidos fueron depuestas por golpes o levantamientos nacionalistas en Libia, en Egipto, en Siria. Entonces, y yo creo que en los países de la península arábiga, como Jordania, Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait, Qatar, Omán, también en Marruecos, que es una monarquía semi-absolutista, hay el temor de que pueden haber levantamientos de masas que lo pueden tumbar. Y, por ejemplo, una de las razones por las cuales Arabia Saudita no se atreve a reconocer a Israel es que podría generar tal levantamiento, o inclusive que se podría producir un magnicidio contra alguno de sus jerarcas. Yo creo que hay la posibilidad, existe en la conciencia de ellos, la posibilidad de que algunos de estos monarcas absolutos pudiesen seguir el mismo sendero, la misma tragedia que tuvo el Shah de Irán. O sea, sí hay en ellos ese temor, ¿no? Ese temor, porque la mayoría de los monarcas musulmanes de los países de habla árabe o del Asia Occidental han caído. Entonces, los que quedan básicamente se apoyan en petróleo o en las armas norteamericanas. Entonces, eso tiene un límite. Ciertamente, pero aún con ese temor, aún mantienen el saqueo. Sí, pero entonces, por ejemplo, Arabia Saudita y Jordania juegan a dos cachetes, porque Arabia Saudita no quiere reconocer a Israel y en un momento, por ejemplo, apoyaba a Hamas. Qatar se lleva muy bien con Hamas. Omán quiere llevarse bien con Irán. Y Jordania está, por un lado, dice, Israel, ten cuidado porque somos capaces de intervenir militarmente, pero al mismo tiempo no deja que Irán lance sus misiles por encima de sus cielos. O sea, juegan, tratan de sobrevivir, juegan como equilibristas. Entonces, por un lado, temen romper con Estados Unidos y por otro lado, temen enajenar a sus propias poblaciones. Y en ese temor, en eso se puede colar una ola de indignación popular, que todavía no se ha dado. Y yo pensaba que una posibilidad que se dé fue durante la llamada primaveras árabes, que le llaman, pero eso no sucedió. Pero, miren, Arabia Saudita y Emiratos han perdido la guerra de Yemen, han perdido billones, y ha sido un fiasco, y eso que Arabia Saudita ya ha superado a Rusia como el tercer país que tiene más presupuesto militar del planeta, y han fracasado en Yemen. Entonces, creo que hay el peligro para estas petromonarquías de poder tener el mismo destino. La misma historia, sí. Claro, hace 71 años el Shah se convirtió en un monarca absoluto y un cuarto de siglo después un levantamiento popular lo tumbó y nadie lo quiere que vuelva nuevamente a Irán. Los únicos que lo levantan son las manifestaciones que hay en Occidente a favor de Benjamín Netanyahu o que están lideradas por la derecha dura. Y que son además auspiciadas tanto por la propia Casa Blanca como por las autoridades en el Reino Unido. Señores, se nos termina el tiempo, es lamentable, se nos termina el tiempo, pero qué gusto comenzar la semana con el análisis de ustedes, con el acompañamiento de ustedes, porque es sumamente necesario entender el porqué de toda esta situación y el porqué se llega hasta este momento en la historia, cuáles son los antecedentes y desde luego qué es lo que pudiese estar por venir, desde luego entendiendo todos los antecedentes y entendiendo por supuesto la historia que ha conllevado toda esta región de Medio Oriente. Muchísimas gracias. Gracias. Por favor, que estén muy bien. A ustedes muchas gracias. Ahora bien, aunque gran parte de la información sobre la implicación de los Estados Unidos en el golpe sigue estando clasificada, pues atención a esto, porque incluso ya lo detallamos en el análisis, la propia agencia de espionaje de los Estados Unidos, la CIA, describió oficialmente como antidemocrático ese golpe, el de 1953, que respaldó
en Irán y que además desembocó en el derrocamiento del premier. Ahora, lo hablábamos con los analistas, durante el 2000, la entonces secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, reconocía el papel significativo, decía, de Washington en el golpe y aunado a eso, años más tarde, 9 años más tarde, el expresidente Barack Obama, durante una visita a El Cairo, en Egipto, incluso describió el trabajo de la CIA en su momento como conducente al derrocamiento de un gobierno iraní elegido, decía, democráticamente. Mañana, atención a eso, porque mañana vamos a estar hablando de la reivindicación que hicieron la Yihad Islámica y también el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, a una explosión en Tel Aviv, en territorios ocupados. Ya son más de 10 meses de genocidio y la cifra de muertos, lamentablemente, sigue en aumento. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.